En la conferencia anterior hemos visto cómo nace la estructura narcisista a partir de una herida muy temprana. Un niño o una niña que no es visto por lo que es, sino utilizado, moldeado, investido emocionalmente por un progenitor narcisista o por quien haga sus veces. Hemos visto cómo, para sobrevivir, ese niño reniega parte de sí mismo y construye una identidad adaptada. Ahora damos un paso más, porque de esa misma herida, de ese mismo entorno, no nace un solo tipo de narcisista, sino dos estructuras profundamente distintas. En la conferencia sobre el alma falsa hemos analizado la forma más pasiva, más congelada, aquella que permanece completamente leal al progenitor narcisista sin cuestionarlo jamás. Hoy entramos en la segunda posibilidad, el tiritero. Y es importante aclararlo desde el principio para no generar confusión. El tiritero no es más narcisista, no es más malo, no es simplemente más inteligente. Es el resultado de una reacción distinta antes la misma manipulación. Hay, sin embargo, una condición imprescindible. La personalidad narcisista, tanto el alma falsa como el tiritero, se estructuran solo cuando el progenitor de referencia, aquel hacia quien el niño desarrolla una lealtad profunda, es el narcisista. Si el progenitor narcisista es marginal, secundario, o no está investido afectivamente por el niño, esta estructura no nace de forma plena. Y hay otra cosa fundamental que se debe decir con claridad. También en el tiritero, la lealtad hacia el progenitor nunca se rompe del todo. Cambia la forma, cambia la estrategia, pero el vínculo permanece. Y es un vínculo hecho de amor y odio al mismo tiempo. Con eso en mente, podemos entrar en el punto clave. La diferencia entre alma falsa y tiritero no nace al nacer, nace más tarde. Hay una fase crucial que va aproximadamente desde los 9 años hasta el inicio de la adolescencia, en la que algo cambia. El niño que se convertirá en el tiritero empieza a darse cuenta. Se da cuenta de que el progenitor no es simplemente exigente. Se da cuenta de que no es él quien está equivocado. Se da cuenta de que hay manipulación. Aún no tiene las palabras para decirlo. No tiene todavía la estructura emocional para separarse, pero lo siente. Y esta toma de conciencia es devastadora, porque el progenitor del que depende, aquel hacia quien ha desarrollado lealtad, es también quien lo está utilizando. Y en este punto, a diferencia del alma falsa, no se apaga, reacciona. Y aquí ocurre algo muy preciso. Se activan los lóbulos prefrontales, nace la estrategia, nace el confronto, nace la necesidad de no sucumbir más. El tiritero aprende a leer al otro, aprende a moverse antes, aprende a ganar, pero, y aquí está el nudo central, no rompe el vínculo, no se va, no se separa emocionalmente, no deja de buscar esa mirada. Lo suyo no es una liberación, es una guerra interna permanente. Por un lado, odia al progenitor porque lo ha manipulado. Por el otro lado, lo ama porque es de él de quien ha recibido identidad, valor y reconocimiento. Y es precisamente esta ambivalencia, amor y odio juntos, la que crea la estructura del tiritero. No deja de depender, solo cambia de forma. Si el alma falsa delega completamente su vida, el tiritero intenta tomar el control, pero siempre dentro del mismo campo magnético. El confronto se convierte en su droga. La victoria se convierte en su prueba de existencia. Perder equivale a morir. Y es por esto que, de adulto, el tiritero necesitará constantemente confronto, poder, dominación emocional. No porque no haya sufrido, sino porque ha sufrido entendiendo sin poder marcharse. Aquí nace todo lo demás. Es importante aclarar una cosa antes que nada, porque en este punto suele haber mucha confusión. El tiritero nunca recupera el alma, no la vuelve a encontrar, no la reactiva, no la integra. Cuando se da cuenta de haber sido manipulado por el progenitor narcisista, el alma ya ha sido sacrificada.
La estructura emocional auténtica ha sido desactivada en los años anteriores, cuando la única forma de ser amado era renegar de sí mismo. Lo que cambia no es el sentir, cambia la estrategia. El tiritero no siente más, entiende más. Y esta es una diferencia enorme. Donde el alma falsa permanece congelada, el tiritero desarrolla una mente hiperactiva, analítica, competitiva. Aprender a leer las dinámicas, a prever los movimientos, a intuir las debilidades. Pero todo esto ocurre en ausencia de alma. No hay empatía real, hay comprensión funcional. No hay contacto emocional, hay observación. El tiritero no entra en relación, gestiona relaciones. Y aquí hay que decir algo fundamental. Esta estructura nace como intento de no volver a ser víctima, pero termina replicando exactamente la misma dinámica sufrida. El progenitor manipulaba sin sentir. El tiritero hace lo mismo, con una diferencia crucial. El progenitor nunca ha sido cuestionado realmente, porque aunque ahora se ha visto como manipulador, sigue siendo el origen de la identidad. Y aquello que da identidad no puede ser abandonado. Por eso el tiritero vive una lealtad profundamente ambivalente. Ama a ese progenitor porque le ha dado un lugar en el mundo. Lo odia porque lo ha vaciado, pero no se separa. Y al no separarse, no puede sanar. Lo que construye es una personalidad hiperracional, competitiva, a menudo brillante, capaz de ganar confrontos, discusiones, juegos de poder, pero incapaz de estar en el vínculo paritario, porque el vínculo para él es siempre un campo de batalla. O gana o desaparece. Y dado que el alma ya no está, ganar se convierte en la única forma de sentirse vivo. A diferencia del alma falsa, el tiritero ha desarrollado capacidades estratégicas. Esto significa algo muy simple, aunque incómodo de aceptar. Puede traicionar con mucha más facilidad, no porque sea más libre, sino porque no tiene miedo a ser descubierto. Siempre piensa ser mucho más listo de los demás. El alma falsa no traiciona o lo hace raramente, no por bondad, sino por miedo. Miedo a perder la imagen, miedo a ser desmascarado, miedo al juicio del progenitor narcisista interiorizado. El tiritero, en cambio, ha dado un paso más. Ha entendido cómo funciona la manipulación y ha aprendido a usarla. La traición para él no es un impulso emocional, es un acto de poder. Sabe mentir sin incoherencias, sabe gestionar varios planos al mismo tiempo, sabe enmascarar, desviar, confundir y sobre todo sabe leer al otro, anticipar sus reacciones, neutralizar las sospechas. Y también cuando es descubierto, porque a veces ocurre, la reacción no es el derrumbe, es la minimización. No hay verdadero sentimiento de culpa, hay molestia por el obstáculo. Porque el tiritero no traiciona por necesidad afectiva, sino por confirmación de control. Y aquí entra otro aspecto fundamental, el victimismo. Si en el alma falsa el victimismo es más pasivo, casi implícito, en el tiritero es instrumental. El tiritero usa el victimismo para obtener favores, cobertura, dinero, protección, alianzas. Se presenta como incomprendido, estresado, bajo presión, perseguido por la circunstancia. Pero esta narrativa no nace de la impotencia, nace de la estrategia. Es un lenguaje aprendido, es el mismo lenguaje del progenitor narcisista. Y una vez más, el vínculo nunca se ha roto. El tiritero no es libre del progenitor, se ha convertido en el progenitor, con una diferencia. Ahora sabe que está jugando una partida y quiere ganarla. Existe una creencia extendida según la cual el tiritero busca siempre y solo personas empáticas. No es así. El tiritero no busca un tipo afectivo, busca un tipo funcional. Y por eso, muy a menudo, se vincula también con otra alma falsa. Es más, en ciertos casos la prefiere. El alma falsa es una presa extremadamente cómoda para el tiritero. ¿Por qué? Porque no pide profundidad emocional, no reconoce la manipulación, no tiene herramientas internas para leer las dinámicas, vive de apariencia, estabilidad y roles como él. Al no tener contacto con el sentir, el alma falsa se cree cualquier narrativa. El tiritero puede contarle cualquier historia sobre la familia, el trabajo, los ex,
sobre las dificultades, sobre las injusticias sufridas. Y ella no cuestiona nada, porque no tiene un radar emocional, tiene solo una memoria de lo que suena correcto. En esa pareja, el tiritero ni siquiera tiene que esforzarse demasiado. Puede manipular sin fricción, puede traicionar sin ser leído, puede mentir sin tener que sostener una mirada que ve. Es una relación basada en un vacío que encaja con otro vacío. Distinto es el vínculo con el hiperempático. Con el hiperempático el tiritero gana, pero tiene que luchar, porque el hiperempático siente, intuye, captas las incongruencias y entonces el tiritero usa estrategias más sofisticadas: confusión, inversión de culpa, silencios punitivos, triangulaciones emocionales. Pero cuando no quiere esfuerzo, cuando quiere comodidad, cuando quiere control sin fricción, el tiritero elige el alma falsa. No porque sea más inofensiva, sino porque no ve. Y esto aclara algo fundamental. El tiritero no busca amor, busca una posición de ventaja. La pareja ideal no es quien ama más, sino quien molesta menos. Hay un aspecto del tiritero que a menudo se subestima, se minimiza o incluso se justifica, y es la forma en la que mira a los hijos. El tiritero no ve a los hijos como sujeto, sino como extensiones, instrumentos, territorios que gestionar. No los siente, no los acompaña, los entrena. Una vez escuché a una tiritera decir una frase que para mí fue clarísima: criar hijos es como entrenar perros. Eso, esa frase lo dice todo. Para el tiritero, crear un hijo no es entrar en relación, sino establecer un comportamiento. No hay empatía, no hay escucha, no hay reconocimiento de la singularidad. Hay control, estrategia, condicionamiento, como hicieron con él. El tiritero ha crecido aprendiendo que el amor se obtiene rindiendo, el valor depende de la obediencia, el vínculo pasa por el poder. Y este mismo esquema lo replica con los hijos. No lo regaña realmente, no los educa realmente, no lo protege realmente, los manipula con silencios, premios, miradas, alianzas, culpa, exactamente como fue manipulado él o ella. Y atención, no porque no ame a sus hijos, sino porque no sabe qué es el amor. Por eso, no lucha realmente por ellos, no los defiende si entran en conflicto con su sistema. Nunca pone a los hijos por encima del progenitor narcisista al que sigue siendo leal. El hijo, como la pareja, viene después. Y cuando el hijo sufre, el tiritero no ve el sufrimiento, ve un problema de gestión, un comportamiento que corregir, un riesgo que controlar. Este es uno de los motivos por lo que el tiritero puede parecer funcional, presente, incluso buen padre desde fuera, pero por dentro genera hijos adaptados, vaciados o a su vez narcisistas, porque no transmite amor, transmite estructuras sin alma. Si te detienes un momento a observar el tiritero en su conjunto, hay algo que se vuelve evidente. No es caótico, no es impulsivo, no está confundido. Es un sistema de hilos. Cada relación un hilo, cada silencio un hilo, cada victimismo, cada triangulación, cada traición oculta, cada alianza oculta, cada alianza con la madre, con el hijo, con el exterior es un hilo. Y él tiene esos hilos en la mano, no porque sea libre, sino porque ha aprendido muy pronto que la única forma de no ser aplastado es controlar la escena. A diferencia del alma falsa, el tiritero sabe que ha sido manipulado. Lo entendió de niño y desde ahí no rompió la dependencia del progenitor narcisista. La transformó en estrategia. La lealtad se ha mantenido, pero se ha convertido en amor y odio. Y eso lo ha hecho más inteligente, más lúcido, más capaz de moverse con respecto al otro, pero no más humano, porque el alma esa ya se había perdido antes. El tiritero no siente realmente, lee, calcula, prevé, no entra en relación, gestiona posiciones. Y cuando tú te mueves dentro de ese sistema sin darte cuenta, cuando piensas que esta es una historia, en realidad estás dentro de una red donde nada es nunca directo, nada se dice completamente, todo puede ser negado, todo puede ser invertido.
Y es por eso que cansa, por eso confunde, por eso sientes que siempre estás un paso atrás, porque estás buscando reciprocidad en un sistema que funciona solo a control. Y aquí me detengo, porque existe otro paso fundamental, otro nivel de lectura que tiene que ver con cómo estas personalidades se encajan entre sí y por qué algunas parejas parecen reflejarse, replicarse, multiplicarse. Pero esto merece un espacio aparte. Aquí era necesario entender quién es el tiritero, cómo nace, cómo piensa, cómo mueve los hilos. Si reconoces esta estructura, si algo te resuena familiar, entonces estás empezando a ver la red. Y cuando ves la red, el juego cambia.